Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Sé que es un poco trillado y también, digamos, estar entre los, como se dice, los sitios comunes, digamos, más o menos así es la expresión, pero sí, querido público, ocurre como ahorita, un poquito antes de entrar al aire, que entre los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, los varones que saben bien, estamos hoy aquí con ustedes el día martes en el espacio de Palabra de Hombre. Pues, ¿por qué no, querido público? Hay un momentito también de las conversaciones y las puestas al día sobre los deportes. Suele ocurrir, querido público, y aunque sea un poco, pasa el comentar. En este caso, pues las emociones que los playoffs del fútbol americano nos están brindando, las emociones de fin de semana, que ya está pues muy cercano de llegar el término de esta temporada. Pues bueno, sean ustedes bienvenidos, querido público. Ah, y decía también en cuanto a las referencias deportivas, el hecho de que llegamos barriendo los colegas y entonces estaba también la expresión de que llegamos barriendo en home. Y decía yo, bueno, pues sería una expresión de nuestro querido presidente que saben ustedes que es amante del béisbol. Entonces podríamos decir que llegamos barriendo en home para que el umpire nos diga que estamos salvados, safe en home. Y aquí estamos, querido público, con mucho gusto. Y decía, haciendo martes el espacio de Palabra de Hombre, donde los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos estamos hoy aquí con ustedes, pues ya ávidos de dar continuidad a la conversación que iniciamos el día de ayer. Un tema, por supuesto, muy interesante, candente, lo decía ahorita nuestro colega Eduardo, candente, muy interesante el que propone la doctora Heiser para esta semana, y es me estás patologizando. Es el tema que estamos desarrollando esta semana y para lo cual les damos una muy cordial bienvenida y, claro, llamarlos, como siempre lo hacemos, querido público, a que su participación sea sumamente activa, se hagan sentir en sus comentarios, preguntas, observaciones, cualquier cuestión. Saben ustedes que son más que bienvenidos, son fundamentales aquí en la construcción de este espacio de conversación en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. En cuanto a las presentaciones, como ayer lo decía, habré de presentar a mis colegas, no sin antes también decir que quien en este momento les habla es Germán López Díaz, mi nombre, psicoanalista miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y que con mucho gusto saludo a mis queridos colegas que ya están aquí, ávidos de tomar la palabra, como por ejemplo nuestro querido colega Salvado Enjom, y desde Pachuca lo conocen bien y es Einar Hernández. Pues sí, me da mucho gusto, Germán, que usted se incluya, no porque no lo esté, sino que se incluya, pues justamente como, digo, toda la gente lo sabe, ¿no? Que es pues, un analista, miembro de Ciel, pero que usted se incluya así, ¿no? Como en las presentaciones, en el orden de uno de los miembros analistas y que por supuesto hace el trabajo, ¿no? Que todos los analistas que participamos en estas transmisiones, pues hacemos. Lo digo así porque pues justamente usted no es pues, un presentador nada más, ¿no? Sino es nuestro colega. Entonces, en ese sentido, me da gusto que se presente y que se introduzca así. Pues sí, estábamos, bueno, yo llegué con ese patinándome y ese gusto también de hablar de esto del fútbol americano. Pero bueno, el tema, sí, el tema a mí me da como ayer lo decía también muy bien Sofía, tiene muchas aristas, me hizo pensar en muchas cosas. Por un lado, me parece, digamos, en una primera entrada, me parece que esta expresión de no me patologices, pues
tiene que ver con lo que también ayer muy bien la doctora Lozano señalaba de, pues viene desde una moral, ¿no? Y a mí me parece que esa moral nace en todo este movimiento ideológico que pues está desde algunos años y que ahora se ha reforzado, o quizás lo hemos visto más vivamente por la cuestión de las redes sociales. Me estoy refiriendo a esta ideología de la emancipación, ¿no? A todos estos movimientos de liberarse, quién sabe de qué. Que un poco la burla en las redes sociales es que hacen referencia de estas generaciones de cristal, así lo mencionan, ¿no? Como que pareciera ser que nada se les puede decir, nada se les puede tocar. Entonces hay todo este empuje de no me etiquetes, no me clasifiques, no me coloques en un hombre o en una mujer, si recurrimos también a esta ideología trans. Todo esto que parece un empuje de liberación, pero que más bien me parece, por eso digo que la doctora Lozano lo señala muy bien, una moralización, es decir, se dice desde una moral, no desde un movimiento de lucha serio, sino pareciera ser que es un desprenderse de cualquier cosa que se le pueda decir a alguien, cuando también algo que señalaban muy bien ayer nuestras colegas es que pues el ser humano no se puede desprender del lenguaje, ¿no? Es decir, no se puede desprender de aquello que nosotros mismos hemos creado. Bueno, eso es una de las tantas aristas, bueno, no, tampoco fueron tantísimas, una de las aristas que me hizo pensar que si esta queja de no me patologices viene desde una moral, desde esas ideologías de emancipación, ¿no? Por otro lado, me parece que también la expresión tiene su parte de ironía y de embromamiento, porque aquel que pronuncie o haya pronunciado no me patologices, tiene su aspecto irónico porque ha sido la persona misma la que se ha patologizado. Es decir, decir no me patologices es esa persona quien se ha colocado ahí. Pensando que un otro le haya dicho algo, quién sabe qué, y esta persona responde, no me patologices. Esa es la ironía, ¿no? Esa es la broma, que el sujeto, aparentemente señalando que lo colocan en un lugar en el que él o ella no está, ha sido la persona misma quien se ha colocado ahí. Y bueno, pues eso lo vemos muchísimo, por ejemplo, en las redes sociales, sobre todo algo donde yo puedo decir que está como muy claro, o lo veo muy, muy nítido, es cuando enviamos un mensaje de texto a alguien, sabemos que la persona lo va a interpretar como quiere y se va a colocar como quiere, ¿no? Aunque mi intención nunca haya sido esa. Bueno, este, entonces, esa es la parte como irónica que yo veo de esta frase. Y una tercera cosa que pensé, que me parece que es como, por lo menos algo que me llevaría a una mayor seriedad a mí, es que también la frase vendría muy bien en un trabajo analítico, ya propiamente analítico, porque justamente esta frase puede abrir el campo a lo que justamente estamos viviendo, ¿no? Estamos en una pandemia, hay un virus que pues está en el aire, literalmente, y que pues está el riesgo justamente de ser patologizados, ¿no? Es decir, de contraer el virus, de enfermar, y bueno, desde ahí la frase puede adquirir múltiples significaciones. Bueno, ese es un primer, digamos, cosas que me hizo pensar ayer el tema, escuchar a las colegas, y bueno, vamos viendo qué va produciendo todo esto. Así es, querido Einar. Bienvenido el día de hoy, como también bienvenido nuestro querido colega Eduardo, Néstor Eduardo Juárez, que también está ya aquí listo, ávido para la conversación. Sí, doctor Germán, colegas, pues muy animado por estar, pues nuevamente, primero, pues con equipo completo. Ya lo discutíamos, lo platicábamos antes de iniciar la transmisión, que el colega Misael esté de vuelta, pues también pues a mí me da mucho ánimo, me da mucho gusto poder compartir el trabajo. eh, pues que es el otro punto, ¿no? También un tema, estamos de vuelta con uno de esos temas, como ya lo comentaba el doctor Germán,
pues candentes, eh, por la naturaleza, digamos, de las circunstancias de los signos, pues que nos toca vivir en relación pues sí, yo creo que señalarle al otro, eh, pues justamente pues algo que es pues de la dinámica propia de un sujeto, ¿no? Esto de la patología a mí también me hace pensar cómo Freud lo integra de manera pues muy, muy fina en relación a la patologización como una creación de los sujetos, incluidos a los que él llama pues sujetos sanos, ¿no? Entonces es muy interesante también cómo se puede abordar la patología desde el psicoanálisis sin olvidar, digamos, el discurso, cómo opera esto de la patologización o medicalización, que es también el otro término como se le ha pues designado a esta promoción de las enfermedades y que también pues persigue, ¿no? Otros fines. Sin embargo, lo que pues, nos atañe en este programa es justamente pues los efectos que tiene, como ya bien lo introducía el día de ayer la doctora Silvia, pues al sujeto en relación a la palabra, cómo lo toca, es decir, pues los efectos que él tiene cuando se le ha señalado en esta línea de patologizarlo, como ellos lo pueden mencionar, parece que ahí está jugado el sujeto en dejar o no sin efecto, pues justamente lo que le ha señalado, independientemente de lo que persiga, pues tanto el médico como los representantes en general de la salud, que pueden ser pues los terapeutas o un sujeto que está fuera de ese campo. Entonces, bueno, pues bienvenidos para este gran trabajo. Me parece que es un tema pues, por demás interesante. Y qué interesante es la línea que ahorita ya nos plantea nuestro querido Eduardo en cuanto a, me hizo pensar el trabajo fino que hace Freud en el desarrollo, por el uso que sí hace de los conceptos de hablar de los sanos, el sano, digamos, y los enfermos, y que en la utilización de Freud de estos conceptos, pues inmediatamente en una lectura rápida, somera, pues podríamos, claro, dejar la concepción de estos conceptos en el ámbito estrictamente médico, como popularmente se manejan. Pero vaya finura que va desarrollando Freud a lo largo de toda su obra, donde simultáneamente creo que va haciendo una especie, como que va disolviendo, como que diluye muy sutilmente esta concepción con una carga, pues, de significación que viene muy desde lo médico para ir él simultáneamente irse trasladando al campo de lo psíquico. Y entonces ahí, como permanentemente la doctora Heiser lo señala en el seminario, cómo Freud subvierte, en este caso, el sentido, el significado de estos conceptos. Por eso digo, ay, que ahorita lo desarrolle Eduardo, va a estar muy bueno, cómo Freud va dando cuenta de ello. Y sí, como bien decía nuestro colega Eduardo, nos da mucho gusto tener de vuelta y por lo tanto darle hoy una muy cálida bienvenida a nuestro querido colega Misael Montes de Oca. Colegas, público, qué gusto estar de vuelta, que la semana pasada no pude estar, pero definitivamente es un espacio ya esperado, tenso. También el tema es candente como para iniciar ya la conversación y por supuesto que ya hasta tenía mi trabalenguas preparado, ¿no? Los patologizados se quieren despatologizar. El que logre despatologizarlos, un buen despatologizador será. ¿Quién lo va a lograr, colegas de nosotros? Está por verse, está por verse. Pero sin duda alguna, lo que están ahorita trabajando en relación con Freud es, digamos, algo fuera fuera de lo común, ¿no? Es decir, de lo común en relación a cuál es la influencia, por supuesto, de la que viene Freud eh, del campo de la medicina, ¿no? Eh, pero sobre todo, yo me encontré con una referencia que había olvidado, pero que me parece muy linda, muy impactante en relación a esta frontera que se va perdiendo entre lo normal y lo patológico, cuando justamente Freud va desarrollando, digamos,
X concepto, ¿no? Ahorita lo podemos hablar. Em, pero como él plantea una figura de cómo si no mal recuerdo, si se rompe un cristal, ujú, y seguimos las líneas de esos cristales, digamos, la fractura de ese cristal, lo que él nos dice, bueno, la estructura sobredetermina, ujú, esa fractura. Entonces, me parece que plantea que esa fractura son la locura, ¿no? Una situación así. Pero es muy interesante porque nos habla de la estructura y de lo que la estructura sobredetermina para el quiebre de ese cristal. Es decir, aquí con estructura no confundir con neurosis, psicosis. No, 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 simplemente es una figura muy, digamos, muy ad hoc a que, digamos, nosotros tenemos una condición que nombramos inconsciente, ¿no? Sabemos que lo inconsciente no enferma como tal, ¿no? Pero sí hablamos de sobredeterminación psíquica, ¿no? Que hay eventos que están sobredeterminados por, digamos, lo que una persona va a vivir a lo largo de su vida. Y aún así, a pesar de tener este fundamento, sabemos que no podemos alcanzar toda la verdad o la verdad toda de un sujeto o un sujeto tampoco, una persona no lo va a alcanzar a decir en una sesión. Entonces, esto lo planteo porque es lo que también me evoca en relación a me estás patologizando, de cómo en una sesión, cuando una persona habla, cuando nos habla de su sufrimiento, ujú, digamos, es muy difícil eh, que se pueda inmediatamente patologizar si el analista está, digamos, colocado como tal, ¿no? Y me refiero a que, por ética, el texto que nos entrega, si la palabra del sujeto, Freud decía en relación al texto del sueño, es sagrado, ¿no? Es decir, no lo podemos alterar o modificar. Ujú. Y en ese sentido, digamos, la patología emerge, por llamarlo de alguna manera, cuando la misma persona nos dice y nos habla de su sufrimiento, ¿no? Nos entrega ese sufrimiento. Eh, para hacer el traslado, aunque no es así, pero hacer el traslado de, bueno, nos habla de eso, de esa patología. Entonces, Freud hizo el esfuerzo, digamos, de no alterar, digamos, el evento en sí en la clínica, ¿no? De usar palabras para dar cuenta de eso que estaba, que él estaba escuchando, para él un nuevo campo de explicación de los fenómenos psíquicos, y obviamente tenía que usar palabras, conceptos o nomenclatura para poder dar cuenta de ese fenómeno, ¿no? Pero no quiere decir que el fenómeno sea atrapado en esas palabras, ¿no? Sino que es nombrado. Y avanzó y fue dando cuenta con otras nomenclaturas, con otras palabras, ujú, sin poderlo atrapar todo, ¿no? Y creo que es un punto importante en la patologización que se ha perdido, digamos, de lo que ahora se acusa al psicoanálisis, que hace del decir y del sufrimiento de los seres humanos, ¿no? De lo que van a decir en clínica. Ujú. Creo que es lo decía ayer la doctora Lozano, es esto que no se dice, pero que está ya jugada la pretensión de sustituir el sujeto del inconsciente, ujú, o de lo que habló Freud en cuanto a lo psíquico, trasladarlo al sujeto del derecho, ¿no? Y llevado al derecho, pues se pueden imponer prohibiciones, ¿no? De lo que se puede decir de una persona y de lo que no se puede decir. En este caso, prohibir al analista o al psicoanálisis lo que puede decir de lo que desde hace, ¿qué serán? ¿Cuántos? Va siglo y algo, ¿no? Del descubrimiento freudiano. Ujú. Eh, y bueno, eso es lo que eso es lo que queda encubierto, ¿no? Pero que, digamos,
finalmente es lo que el traslado, hasta cierto punto delicado, porque es, digamos, ahorcar la posibilidad no solo de escucha, sino de que la persona vaya y hable libremente Ujú. con otro, ujú, sin que sea juzgado, en fin, que hable libremente, sin patología, que hable libremente de su sufrimiento. El riesgo es que una vez llevado al derecho y que si se dan leyes que prohíban cierta práctica o ciertas prácticas, no nada más el psicoanálisis, entonces va a ser un desastre para el propio sujeto, ¿no? Ujú. Que está buscando por derecho también, digamos, por ejemplo, en el caso del, de los trans, buscar por derecho lo que están exigiendo del tratamiento, del acceso al tratamiento por hormonal, ¿no? Que el Estado se los provee, ¿no? Y como en esto que señala Misa, a mí algo que me parece muy delicado es cómo a ojos del grueso de la comunidad, cómo no se hace un análisis y un análisis crítico de cómo este grupo de personas o estos grupos van erigiéndose, pues porque así lo dicen, con una suerte de autoridad moral sobre ellos. Se erigen con autoridad moral para entonces hacer una serie de juicios avalados por el derecho, como usted lo dice y la doctora lo ha insistido, avalados porque el derecho les otorga ya una condición o una cualidad, digamos, de tal, y entonces son ahora este tipo de grupos o estos discursos quienes pretenden y creen que tienen esa autoridad moral para hacer juicios sobre otros. Y en este caso, como lo señala, el juicio sobre los psicoanalistas, sobre el psicoanálisis mismo, a no tener entonces ya ninguna posibilidad de decir ya nada al respecto de lo que hemos venido trabajando y señalando, so pretexto de esta expresión de, me estás patologizando. Entonces, como no tienes ya tu psicoanalista, tu psicoanálisis, no te reconozco la posibilidad para hacer eso, entonces, y aquí está, me parece lo torcido, entonces ahora yo me erijo como la autoridad moral que te llevo a la hoguera, sin juicio, sin defensa, sin nada, y entonces ya se hace el juicio moral sobre, en este caso, el psicoanálisis y los psicoanalistas en cuanto a lo que nos es también, por supuesto, derecho, y no solo derecho, sino más bien nos es comprometido de nuestra formación hablar y decir sobre lo que está ocurriendo afectivamente en la vida emocional de las personas en este tiempo bajo estas condiciones. Y también ahí queda desplazada la ciencia, ¿no? Es decir, y no me refiero a la clasificación de la ciencia del CONACYT, por ejemplo, ¿no? Sino, no me refiero a esa clasificación, sino, seamos El serios en esa CONACYT. clasificación, ¿no? Del esfuerzo en el ¿Cuál? caso del... A ver, díganos un poquito cuál es esa clasificación de ciencia del CONACYT. Bueno, así en concreto, donde no entra el psicoanálisis, por ejemplo, aunque el Ya. psicoanálisis no Ok. sea una ciencia como tal, que hay Exacto. debates en eso, pero tampoco entra en la clasificación del CONACYT de la ciencia, ¿no? ¿Qué podemos decir? Otros aspectos, por ejemplo, de la psicología, ¿no? Uh-huh. En fin, es que ya hay política de por medio de qué estudio me va a dar o proveer, digamos, un beneficio técnico o un producto técnico para que se beneficie la población y entonces tenga derecho a ciertas cuestiones, bueno, a dinero, ¿no? También a eso me refería, pero decía yo, queda desplazada la ciencia o los discursos que tienen ya, digámoslo así, una tradición, como ahora se nombra, una tradición científica o de esfuerzo científico para dar cuenta de un fenómeno, en nuestro caso de lo psíquico, ¿no? Y por supuesto, ahí estoy incluyendo, voy a incluir la sexualidad, ¿no? La sexualidad infantil. Ujú. Y que por criterios, nada más aquí para volver a jugar con esto, por criterios de Bunge, el psicoanálisis pues queda descartado porque, bueno, no se puede falsear, ¿no? Que es cosa que lo han trabajado las colegas también en otros puntos, en otros programas, ¿no?
pero en fin, también a esa clasificación me refería. Ujú. Pero decía que era desplazada la ciencia por esta cuestión de erigirse, perdón, con desde una moral, pero también desde es decir, avalándose en que, bueno, sí, a lo que tengo derecho, ¿no? Entonces, el derecho, a pesar de que cuando se va a formular una ley se hacen una serie de estudios y hay una serie tiene que pasar por distintas discusiones en las cámaras bajas, bueno, ay, se me escapa el nombre, en las comisiones, ¿no? Ujú. Y ahí hay la discusión con expertos, ¿no? Que faltaría incluir, por supuesto, analistas en la discusión de las leyes, ¿no? Que nuestras leyes son con el tema o bajo el rubro de salud mental, pero que eso es lo que es esa discusión, digamos, esas discusiones quedan desplazadas o ese desplazamiento de la ciencia para que entonces se tenga acceso a esto que decía, que veníamos diciendo, ¿no? Que nada más por una cuestión, eh, bueno, no nada más, sino desde una moral, se erijan como, y amparados, y la búsqueda del amparo por la ley, entonces se pueda decidir qué discurso científico puede quedar desplazado, ¿no? Ese era el punto al que quería llegar. Pero ahí, bueno, ya me enredé un poco por lo del CONACYT. Y en relación a esto que dice Misa, sí, por un lado me hizo pensar, ¿queda desplazada la ciencia o cierta concepción de ciencia sirve muy bien para los fines político-económicos que persiguen ciertos grupos? Porque también eso nos hemos venido dando cuenta de un tiempo para acá, que se sigue manejando, por ejemplo, la conceptualización positivista de la ciencia, porque viene bien, porque les viene bien con fines político-económicos, sin abrirse realmente a una discusión más actualizada de lo que hoy en día se considera, se puede nombrar como ciencia, como científico. No es azaroso que de unos años para acá, por ejemplo, tenga un desarrollo que me parece importante y en muchos casos serio, por ejemplo, estas especializaciones al respecto de filosofía de la ciencia, que versan justamente con el hecho de decir, bueno, hoy en día aquel concepto que rigió el siglo XX de ciencia, que venía desde el positivismo, pues es momento para que, siendo serios, pues hoy nos sentemos a discutir si eso es vigente o no. Es decir, cuáles serían hoy en día los criterios que nos permiten nombrar algo como ciencia o no. Y entonces, por lo que usted dice, también nos damos cuenta, lo que quiero señalar es cómo muchos discursos, como los discursos de género, por ejemplo, cuando ahorita usted hace referencia a la psicología, se sirven de conceptualizaciones como la positivista de ciencia, porque les viene bien para justificar así decisiones o actos que tienen un trasfondo más bien político-económico en muchas ocasiones. Exacto. Y no solo eso, no solo ciertos discursos se sirven de la ciencia o cierta concepción de la ciencia, en este caso el positivismo, para afianzar sus premisas, ¿no? Sino que además la misma ciencia se ha prestado para justamente como dar cabida a todos los caprichos. ¿A qué estoy haciendo referencia? Podríamos pensar o podríamos decir que hay dos visiones de ciencia. Bueno, no dos visiones, sino la ciencia, digamos, se ha dividido en dos aspectos. Una, podría decirlo así, la ciencia seria, es decir, que hace un trabajo serio, epistémico, para pues determinar o designar las condiciones de posibilidad de lo que haría a un discurso científico, ¿no? Que estas nunca dejan de ser subjetivas, eso lo podemos decir, pero bueno, hay una ciencia seria que trabaja, digamos, desde un fundamento epistémico para poner las condiciones de lo que sería ciencia. Esa es, digamos, la ciencia seria, ¿no? Pero también la ciencia se ha prestado a este empuje ideológico en donde ahora pues la ciencia da promesas de verdad. Esto que en algún momento es el libro muy padre para nuestros radioescuchas, si pueden consígalo,
que ha llamado, este autor ahorita se me fue su nombre, como el cientificismo, ¿no? Es decir, cómo la ciencia también ha adquirido un aspecto ideológico en el sentido de que ha adquirido ahora un nivel de religión, en donde cualquier cosa que se diga ciencia o científicamente comprobado, científicamente descubierto, ya no se pone en cuestionamiento eso, ¿no? Todo este abordaje de las neurociencias, en donde todo ya es neura o neurológico, que eso lo señalaba también en otro momento psicoanalista Miquel Bassols, y que ahora también nos dice que la ciencia se ha prestado y los seres humanos le demandamos a la ciencia que pues, nos dé por arte de magia una solución para el COVID, y que incluso los políticos han cedido sus responsabilidades a los científicos, y que el científico aparentemente pues dice, no, pues yo no puedo decidir las decisiones, valga la redundancia, políticas, pero cómo la ciencia se ha prestado a dar una ilusión de que tendría todas las respuestas, podría decirlo todo, podría avalarlo todo, a eso me refiero con una ideología, o como lo nombra este sujeto, cientificismo, podría dar cuenta de todo, ¿no? Entonces, la ciencia también ha hecho de su quehacer y de sus fundamentos epistémicos también un aparato para el servicio pues, de quien quiera tomarlo, porque pues nos va a dar un beneficio económico, es decir, la ciencia no ha dejado también de entrar en el mercado, en la cuestión capitalista, de beneficios. Ahorita lo que decían muy rápido Misa, si lo seguí, es este criterio del CONACYT, que entonces ciencia sería algo que pues, sería útil quién sabe a quién. Eso es a lo que la ciencia también se ha prestado. Entonces, pero eso ha generado una ilusión de que la ciencia podría responder a todo y saberlo todo. Exacto. La ciencia es lo que yo decido que sea para que obtengas dinero, ¿no? Para tus proyectos. Sí, y en ese sentido, como lo van trabajando, también me hace pensar en los programas que hemos tenido en relación a la psiquiatría, al que se tituló La caída vertiginosa, ¿no? De la psiquiatría, en relación a estas manifestaciones ahora, digamos, de un rechazo, ¿no? Por parte de ciertos grupos en los que ven en las prácticas médicas, pues, un abuso. Y también cómo se devela, me parece, pues los intereses, como lo mencionan, político-económicos de las farmacéuticas para categorizar a todos y poder pues obtener un beneficio pues a costa, ¿no? de la salud, para no decirlo de la salud mental. Pero me parece que también en esta situación hay un doble juego, porque si bien está esta discusión que ya hemos retomado en los programas y que es importante señalar, relacionar lo que pues también en el lazo social tiene pues un efecto, ¿no? Pues de minar, me parece, como el ánimo, el alma, pues por los efectos que tiene el medicamento sobre el organismo. Sin embargo, creo que también este malestar viene por el ser nombrado, ¿no? Por ejemplo, lo que podríamos designar en psicoanálisis como un neurótico obsesivo es digamos, es muy fino lo que hay que trabajar, porque o sea, no se está nombrando el sujeto, sino la estructura, ¿no? Entonces, realmente a ese no tenemos, al sujeto no hay acceso a él, ¿no? Si no es pues, en un espacio analítico, es decir, hay una demanda por parte de ese sujeto en el que, bueno, se le escuche, pues respetando lo que ya el colega Misal decía, lo sagrado para el analista. Pero me parece lo que está en juego es, mediante el derecho, es eliminar justamente ese golpe narcisista del señalamiento, ¿no? Que es una de las líneas que la doctora Silvia quiere rescatar para estos trabajos. Es también lo que Einar ya nos hablaba al inicio del programa, ¿no? Estas generaciones de cristal, las que ya no hay posibilidad en esa frescura también, ¿no? No siempre que sea de manera violenta el señalamiento de, oye, pues yo te veo alterado, ¿no? ¿Qué pasa, no? Y no pues sí, o sea, violentarlo, simplemente para eso también hay una situación de no quererse hacer cargo de lo que un sujeto crea para sí, y entonces es eliminar esa ley, ¿no? Me parece, para quedar, pues, lo delicado es eliminar el soporte que podría, pues, un analista, ¿no? También brindarle a un sujeto en relación también a un lazo social para, pues, llevarlo, ¿no? A la ley,
y hacerse cargo, me parece al final de eso que pues mediante la ley y el derecho pues quieren pues, eliminar. Entonces creo que es muy delicada esta situación por lo que pues no se dicen los discursos que hacen pues sí, convivencia con el deber ser, con lo políticamente correcto. Entonces bueno, creo que seguimos en esa misma línea de lo que hemos trabajado durante pues todos los programas en Freudiana. Sí, y Yo quiero detenerme, bueno, sí, adelante, Luis, adelante. adelante. Los Bueno, dos a ver, nos espérame, damos. espérame, espérame. Yo quiero detenerme en lo que acaba de decir Néstor, de que se le puede decir a alguien, pues yo te veo alterado, ¿no? Y que en eso, pues no, puede no conllevar la intención justamente de patologizar, de agredir o de violentar a alguien, ¿no? Quiero detenerme en esta frase porque además, y justamente ayer lo introducían las colegas, principalmente la doctora Heiser, que no solo esta cuestión de lo patológico, es que uno pueda señalarle como analista a un otro eso y que evidentemente no sea con un fin de patologizarlo, sino además que el sujeto mismo es quien se patologiza, ¿no? Es decir, lo mencionaba ayer la doctora, Adriana también decía que es lo que a ella la sorprende cuando lo escucha de la doctora Heiser, y ahorita usted también lo mencionó, Misa, cómo los sujetos llegan, hablando propiamente del campo psicoanalítico, cómo llegan con un sufrimiento, ¿no? Cómo llegan diciendo que se sienten mal, que se sienten enfermos o que sufren. Y si nos vamos más atrás, es decir, si me salgo del campo psicoanalítico y hacemos un pequeño recorrido en esto que se conoce como la historia de las ideas, la expresión la estoy tomando de Foucault, en este recorrido de la historia de las ideas, de dónde nacería esta noción de patológico. La noción de patológico nace simple y sencillamente porque los seres humanos se enferman o se sienten enfermos, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que yo enferme a sentirme enfermo. Es decir, si pongo el ejemplo ahorita del coronavirus, pues vimos que muchas personas, por ejemplo, al inicio, en el primer año, estaban enfermos y negaron, por ejemplo, esa enfermedad, sea porque no se hayan sentido enfermos, o sea porque sintiéndose no quisieron atenderse y bueno, desafortunadamente mucha gente murió en eso, ¿no? Pero hay personas que pueden enfermar y no sentirse enfermos y sentirse enfermos y no estar enfermos. También creo que nos ha pasado. Ahorita yo ayer tenía la garganta irritada y dije, bueno, ¿cómo sé que ya no tengo el COVID? Ahorita podríamos decir a estas alturas del Omicron, espérenme, del Omicron podríamos decir, pues si lo estás, ¿no? Ajá. Pero bueno, yo no tengo esa certeza y puedo sentirme que ya lo tengo. Entonces, bueno, ¿hacia dónde voy? A ver, dígame. No, le estoy haciendo la seña de cruz, cruz, tiene el Bueno, Omicron. yo pensé que me decía que quería decir algo. Bueno, ¿hacia dónde voy? Que independientemente de que a alguien se le pueda señalar algo de te veo alterado o alterada, el sujeto mismo se enferma y se siente enfermo. Es decir, hay una patología de la cual el sujeto, podríamos decir, puede tener o no necesariamente escapar. Claro, insisto, esta patología no está desprovista de una subjetividad, independientemente de que cuando digo la persona enferma, que estoy haciendo referencia al orgánico y al biológico, pero sí enfermamos. E incluso la medicina, la fisiología, en este recorrido de las ideas, nacen de que los sujetos se enferman. Es decir, no es que primero estuvo la clínica, la medicina, y entonces después fueron, desde estas visiones clínicas, se fue atendiendo a los enfermos. No, es porque las personas se enfermaban, se sentían enfermos y hablaban de eso o expresaban signos y síntomas que nace lo que después vamos a conocer como fisiología, como medicina, como clínica, y estoy antes del psicoanálisis, ¿eh? Pero además agreguemos esto otro, que la persona se siente enferma aunque no puede estar. Entonces creo que una de las cuestiones que a mí me parecen finas es cómo no podemos de alguna manera hacer a un lado la patología e incluso a veces la requerimos. Yo, por ejemplo, escucho mucho
en el sistema educativo cómo muchos de los padres de familia cuando tienen dificultades con sus hijos, el que les den un diagnóstico que respondería a lo que su hijo tiene, les da una tranquilidad, una calma. Igualmente sabemos que un quitarse la responsabilidad, porque pues ahí si tiene un TDA, pues ya lo voy a medicar y ya yo me evito la responsabilidad, porque además ahí hay una cuestión médica, biológica, congénita, quién sabe qué le digan los famosos especialistas, pero sí requieren de esa patología o de ese diagnóstico que les permita tener un saber sobre lo que provoca esa alteración. Entonces, también esas cosas hay que considerarlas y que está dentro de la posibilidad del ser humano requerir sentirse patológico, así ahorita lo diría. Ujú. Y que ese saber al que refiere usted ahorita, Einar, usted lo mencionó, a muchas personas les viene muy bien porque los libera de la responsabilidad de hacerse cargo de sí, de hacerse cargo de de cuál es mi participación en haber generado una particular forma de enfermedad, si lo podemos nombrar de esa manera. Y que y que esto nos devuelve a lo que ya desde un inicio señalaba Misa en cuanto a lo que para el psicoanálisis, para el analista, es sagrado, como sagrado el decir de un sujeto, es decir, la palabra del sujeto. Y que si el sujeto es quien con todo derecho en el espacio analítico llega y él se presenta así, él se presenta enfermo o se presenta como que tiene un trastorno o se presenta, muchas veces nos ocurre ya con diagnósticos previos, generalmente porque fueron con el psiquiatra o fueron con el psicólogo, y entonces ya traen a cuestas, algunos casos inclusive no uno, sino varios diagnósticos encima. Entonces, muchas veces la presentación es, yo tengo tal cosa, o yo soy al nivel del ser, soy bipolar, y que en ese sentido, en el respeto de lo sagrado para el psicoanalista, para el psicoanálisis, que es el decir del otro, ahí lo primero que reconocemos es el derecho del sujeto a nombrarse de esa forma. Y que justamente ahí es donde creo que Freud va haciendo ese trabajo fino al que Eduardo nos hacía referencia al inicio del programa, lo fino entre los conceptos, usted también lo dijo, Misa, los conceptos que finalmente Freud, médico, pues tenía no lo justifico, pero vaya, pues tenía que decir las cosas como podía hacerlo de manera inmediata, ¿no? Utilizar, por tanto, conceptos de orden médico y del campo médico, pero que lo fino está en cómo va diluyendo, decíamos, esa conceptualización médica, dándole de esa manera lugar y texto sagrado, y que sea el texto sagrado, el decir del otro, el decir del analizante, el que finalmente va a regir todo el camino de una cura, a regir la experiencia analítica, y no lo dicho por un tercero que se erija con determinada autoridad para clasificar así a una persona, para clasificar hacia las personas. Eso es lo que hoy cuando grupos o personas como en los discursos de género o los trans le achacan este tipo de ejercicios al psicoanálisis, a mí me parece que las más de las veces que dan cuenta de la ignorancia enorme que tienen del psicoanálisis, porque consideran que justamente eso es lo que el psicoanálisis haría y justamente no. A mí eso me deja ver claro cómo no han pasado los ojos por la obra freudiana, no han pasado los ojos por un trabajo en el psicoanálisis que les permitiera caer en cuenta que si algo hace el psicoanálisis justamente no es eso, no es una categorización ni clasificación, sino es el espacio y el discurso por excelencia para dar como nunca y en ningún otro lugar en la historia de los seres humanos, a mí me parece, un reconocimiento el más elevado al decir de un sujeto. Y que yo creo que vendría muy bien con esto que usted nos entrega, Germán, que el público nos diga, digamos, nos hable de esa experiencia, si es que han tenido de haber sido patologizados, ¿no? O bien, en lo que decía este Einar,
de ese sentirse enfermo, ¿no? Porque es ahí donde está, digamos, esto que usted señalaba, Germán, digamos, esto de texto sagrado en relación a lo que decía Freud del sueño, ¿no? Pero que eso es con lo que un analista, ujú, es por lo que un analista, digámoslo así, existe. Si Ujú. tenemos existencia y pasiones, es por aquello que el otro va a venir a decirnos, ¿no? Bueno, una persona. Ujú. Y pero sí que nos cuenten, que nos digan si alguna vez, para jugar con el título de otro texto, ¿no? ¿Alguna vez usted ha sido patologizado? Ujú. Porque sí, la vivencia puede ser muy, en esto que decía Eduardo, ¿no? En esta frase de lo veo alterado, ¿no? ¿Fue? Que Sí. eso puede ser, ese señalamiento o esa frase dicha puede ser liberadora bueno, puede iniciar, digamos, o abrir para una persona el poder decir algo de ese sentir y pasar por la palabra de aquello que lo mantiene en un estado, pues bueno, en este caso alterado, ¿no? Pero sabemos también como analistas que el uso de las palabras en clínica, pues bueno, no usamos cualquier tipo de palabras, justamente para no aplastar, ¿no? Esto que es tan delicado, tan precioso, que es finalmente lo que nos viene a decir una persona, ¿no? Y a mí me parece, digamos, genial también lo que aporta nuestro colega Einar en relación a, pues también podernos preguntar, digamos, si va por la vía del derecho, es decir, pues que no tenemos derecho a enfermar, ¿no? Entonces es justamente como uno también puede apropiarse de esas formas que uno crea, ¿no? De enfermedad, como lo decía Germán, pues para dignificarlo, ¿no? Y me parece que, bueno, también en el ocultamiento de estas enfermedades o de lo que uno crea como enfermedad, pues también es un acto de agresión hacia el otro, ¿no? Una ganancia narcisista, ¿no? Por un lado, y en el otro, pues el golpe, ¿no? De la negación, pues de una dinámica que es propia de los sujetos. Entonces es, pues, no querer pasar por la castración, es decir, pues yo no soy un sujeto omnipotente, ¿no? Y que, pues, es justamente de lo que realmente no se habla en los discursos, pero es que es importante rescatar, ¿no? Dignificar, digamos, pues esas formas, ¿no? De creación y que también, bueno, lo que yo hablaba al inicio es cómo Freud lo eleva, pues no solamente en una cuestión médica o la situación orgánica, sino como consecuencia de la vida sexual de los seres humanos, ¿no? Y cómo él trabaja también de manera muy ordenada la patología como esa forma de fijación. Él lo habla desde el síntoma, desde la perversión, pero me parece que no está alejado pues de toda la dinámica de un sujeto que también puede tomar esas formas de satisfacción para llevarlo a enfermar, ¿no? Y que bueno, que solamente es el espacio analítico, y hay que decirlo claro, el que se puede hacer cargo, no perturbando justamente eso sagrado, para poder pues develar, ¿no? Lo que está oculto pues en esas formas de satisfacción. Entonces me parece que, bueno, este tema es muy valioso por todo lo que nos puede entregar. Sí, sí, sí. A mí me agrada cuando usted dice, como si no tuviéramos derecho a enfermar, y cómo también en lo patológico podemos alcanzar una dignidad, porque ¿qué me hizo, digamos, como traer muy rápidamente a mi mente, a mi recuerdo? Una de las cosas que yo he aprendido o que me han dejado una enseñanza, por ejemplo, de la doctora Silvia Heiser, es que ella cuando nos habla, por ejemplo, uno puede hablarle por teléfono y decirle, doctora, ¿cómo está? Y ella muy transparentemente, muy frescamente nos puede decir, ay, pues me siento mal, acabo de recibir un achuchón, es decir, nos habla con una frescura de su malestar, ¿no? De sus malestares, si es que ha pasado por ellos. Eso a mí, con el paso de los años, me ha ido sorprendiendo porque me ha mostrado cómo, en efecto, ¿no? Pues un sujeto tiene derecho a eso, que no se presenta como un ser perfecto, diríamos psicoanalíticamente hablando, como un ser no castrado, eh, que justamente pasa por estas situaciones
de dificultad, de sufrimiento, de dolor, de padecimiento. Y a mí lo que me ha dejado de eso un aprendizaje es justamente eso, cómo ahí el sujeto adquiere una dignidad, porque justamente se presenta como un ser vivo, de pleno derecho, de que está en una dinámica constante, si puedo decirlo así, de salud-enfermedad, ¿no? Y que además eso no termina y que es parte de la dinámica psíquica, también lo veíamos el sábado, ¿no? Con la creación del síntoma, porque para nosotros los psicoanalistas, el síntoma no es los síntomas de la psicología, de la psiquiatría y de la medicina, sino lo que nos enseña Freud, y es lo que usted decía al principio, ¿no, Eduardo? Lo que nos enseña Freud a ver en el síntoma es justamente un acto de creación, cómo a través del síntoma el ser humano va creando una posibilidad inédita propia de él, sí de decir algo, sí de expresar algo, sí de manifestar otras posibilidades, y es en eso una creación, y simultáneamente de alcanzar una satisfacción pulsional. Entonces, justamente vemos el síntoma en psicoanálisis, así el síntoma, no los síntomas, como un acto de creación único de cada sujeto. Entonces, bueno, en eso hay justamente una dignidad, ¿no? Eso es lo sagrado, eso es lo que se respeta, eso es lo que no se toca, que el sujeto tiene derecho de crear todo eso. Entonces, ser patologizados o que uno mismo se patologice, pues sí, es un pleno derecho. Sí, también me lleva a pensar en el cómo, pues es que es muy bello si lo pensamos también de esta forma, cómo la enfermedad, su síntoma, digamos, puede ser pues esa creación un acto salvatorio para el propio sujeto, ¿no? O sea, lo paradójico está en eso, ¿no? Que uno cuando ve enfermedad y lo lleva a la moral de, bueno, pues que está en peligro la vida y la estabilidad de un sujeto, puede ser la creación de ese síntoma, de esa enfermedad, pues un acto de salvatorio en relación al deber ser, ¿no? Que pretenden los discursos y que es pues el ocultamiento, ¿no? De realmente de esa posibilidad, como usted va a decir, de esa, del efecto, de la potencia que puede tener para un sujeto, pues enfermar, ¿no? Obviamente, claro, también no que quede en el, bueno, en el acto, sino también poderse hacerse cargo porque también hay efectos, ¿no? En otro sentido, que también apunta pues a la muerte, ¿no? Digamos, en la fuerza de la pulsión lo pienso también así, pero creo que de entrada, pues es abrir, digamos, un mundo, una mirada de, pues, de cómo Freud subvierte justamente lo que decía el doctor Germán, pues la vida, a menos pues sí me parece, bueno, yo lo he vivido también así como la vida de un sujeto puede girar en esa posibilidad de abrir un espacio analítico, ¿no? Entonces sí, me parece increíble cuando uno piensa la enfermedad como una posibilidad de vida. Pero creo que para nosotros es así como, ah, sí, claro, o sea, me refiero en comprensión, pero no sé para nuestro público, como hace un momento Misa usted decía, bueno, pues que el público nos pudiera compartir, transmitir al respecto de sus experiencias en este sentido de él ser o haber sido patologizados. Creo que también en esto que estamos ahorita tocando, lo que desarrolla Einar, Eduardo, a mí me resultaría muy interesante escuchar cómo nuestro público lo recibe, porque la sola palabra eh, síntoma comúnmente conocida y viniendo, bueno, del ámbito como la conocemos, del ámbito médico, me parece que claramente es así, la significación inmediata es síntoma igual a enfermedad. Y lo que ahorita, que me río yo un poco y que los escucho a usted, Einar, a usted, Eduardo, que digo, ah, sí, claro, pero me gustaría para nuestro público es lo que ya están proponiendo, claro que es un punto así nodal, trascendente del descubrimiento freudiano, el proponer al síntoma como una creación subjetiva y creación con fines para el sujeto resolutivos. Entonces,
que a mí me parece, sí es, y me gustaría en este sentido abrir este ámbito y esta posibilidad de conversación con nuestro público, de cómo en este sentido el campo psicoanalítico no es cualquiera, y no es cualquiera justamente porque descubre este tipo de particularidades únicas de los seres humanos y de lo psíquico humano. Entonces, cómo darle este lugar, como ya lo decía usted, Einar, del pleno derecho que es el reconocimiento en un sujeto a la creación de su síntoma. Y que eso, desde que Freud pasó por este planeta, no es igual a enfermedad, sino es la posibilidad resolutiva en el campo de lo psíquico, de lo emocional, para una persona. Claro, claro. Yo voy a poner un ejemplo quizás muy sencillo y quizás muy superficial, pero en donde se puede ver muy claramente, y de eso hay muchísimos, donde se puede ver cómo un síntoma, una enfermedad, es resolutiva. Lo que usted acaba de decir, ¿no? Es resolutivo. Alguien, por ejemplo, se puede lastimar una pierna, se puede fracturar un pie, un tobillo, justamente para no tenérselas que ver con el trabajo, por las razones que sean, ¿no? No soporta el trabajo, está harto del jefe, no le gusta, no lo puede dejar porque pues es su única fuente de ingreso, y si se va, pues se queda, se ahorca, ¿no? Porque hay que pagar renta y quién sabe cuántas cosas, pero en el lastimarse el pie, en la fractura del tobillo, pues se permite, por ejemplo, tener una incapacidad y pues no va, y pues no tiene que hacer mucho movimiento, entonces no le exigen lo que habitualmente le exigirían a cualquier trabajador, sobre todo si estamos pensando en una situación como de que pues tiene que ser alguien operativo. ¿Cómo en esa línea, quizás un tanto superficial, quizás un tanto conductual o social, se puede ver cómo es resolutivo para algo, ¿no? Desde si yo no quiero trabajar, yo no quiero enfrentar esta situación y este síntoma o esta enfermedad me permite resolver eso y tener una vida más soportable en este ámbito. Y que ya ahorita que lo dice Einar, es, vaya, me parece que mm, nos es accesible. Lo que quiero decir es que también como algo en lo cual Freud insistió permanentemente con esta frase simplemente de decir, si yo pude analizar mis sueños, cualquiera puede hacerlo, y la doctora Heiser ha insistido en decir, el psicoanálisis es de los seres humanos, no es de los psicoanalistas, no es así como, ay, como, volviendo a la referencia reciente del Señor de los Anillos, como decir mi precioso, mi tesoro, ¿no? Que los psicoanalistas dijéramos, es mi tesoro. No. Entonces, ¿cómo es? Es de los seres humanos, es la vida cotidiana. Y digo esto porque lo que usted acaba de señalar ahorita, Einar, es también poner sobre la mesa y en una accesibilidad que me parece pues, absoluta para nuestros radioescuchas, para el público en general, cómo en estos eventos de la vida cotidiana está esta manifestación de la que estamos hablando, compleja al mismo tiempo del síntoma y que las personas en la cotidianidad muchas veces también los escuchamos y lo dicen y lo deducen. En el ejemplo, como usted acaba de decir, los compañeros del trabajo suelen señalar, a mí se me hace que hasta a lo mejor lo hizo a propósito. Luego dicen, qué casualidad que justamente ahorita le pasó tal cosa. A ver, cuando nos viene el inventario o cuando estamos en sobreproducción, ay, sí, se volvió a lastimar Pérez. Entonces, lo que quiero decir es, sí, efectivamente, el psicoanálisis es vida cotidiana. Y ahí podemos pensar, ¿no? Pensemos, ¿qué pasaría si con este ejemplo, este personaje, tuviera que ser evaluado para determinar si su accidente fue predeterminado por él o si fue un accidente? Ujú. Es decir, fue creado por él, aunque sea resolutivo, fue creado por él para no ir a trabajar. Es decir, aquí para hablar sobre el derecho, ujú, sobre el desastre que se puede venir encima de llevar
de tratar de usar el derecho para prohibir una práctica. Ujú. O para evaluar una práctica. Es decir, que determine la ley de qué manera tiene que darse una práctica. Y eso es lo que señalaba también Eduardo, ¿no? Un poco antes, o bueno, mucho antes, ahorita en la transmisión, de aquello que al analista se le puede prohibir decir o no decir. Ujú. Imagínense, tendríamos que estar acompañados en la sesión por un abogado, ¿no? Ahí sentadito, a ver si hacemos bien nuestro quehacer, ¿no? Pero no lo patologice, deténgase, ya no diga más. Ujú. Y usted sálgase de la sesión, ¿no? El abogado le va a decir, sálgase porque lo están patologizando. Corra, corra, huya del consultorio. Esos son los Pero modelos gringos, ¿no, Misa? Eso ya existe en Estados Unidos, así tal cual, de no hablo si no está mi abogado o el abogado está presente y usted está amenazando a mi abogado o usted está insinuándole esto a mi abogado, a mi cliente, perdón. Bueno, eso ya existe, esos modos en Estados pero en Unidos el reinan. derecho, ¿no? En el derecho, es decir, no en una cuestión clínica, imagínese, ¿no? Pero Estaría también genial, ¿no? en la cuestión clínica, Misa, ¿qué tal el uso de la cámara de Gesell? Ah, bueno, sí, 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 por supuesto. Sí, Sí, me lleva a ¿verdad? Sí. tocar el uso de la cámara de Gesell. Ujú. Pero digamos, si se llevan, que esa es la pretensión, ¿no? Es decir, bueno, en algunos puntos, por supuesto, se ha llevado a la libertad. Como veía en un artículo, en relación al- a lo trans, este artículo inicia diciendo que en México, eh, en cuanto a la despatologización de lo trans, en México hay una libertad de elección de la identidad. Ujú. Y bueno, más o menos el contexto es que si una persona trans quiere recibir un tratamiento hormonal, tendría que pasar por los protocolos del Estado para ser evaluado y ahí es donde comienza, digámoslo así, la patologización, porque tiene que ser declarado, tiene que ser nominado, perdón, o diagnosticado por la psiquiatría para que entonces la persona pueda acceder al tratamiento hormonal. Entonces lo que pretenden es fracturar que no sea de esa manera, ¿no? Pero eso es, digamos, en cuanto a derecho, ¿no? Que el Estado, si ya provee un cierto tratamiento, bueno, no me tienen que decir que soy un enfermo mental, ¿no? Hasta ahí, digamos, va un tanto bien la cosa. Pero hay que volver a señalar, ¿no? Lo que está, el camino que se abre por el derecho y a donde lo que no se dice, nuevamente lo decía ayer la doctora Lozano, ¿no? Es esa otra vuelta de que el derecho comience a prohibir, o por derecho se comience a prohibir una práctica, por ejemplo, ¿no? La práctica analítica, por el simple hecho de uso de un lenguaje que, digamos, nombra, valga la redundancia, nombra aquello que la persona nos viene a decir, ¿no? Y que si la persona resiente o siente que está siendo patologizada, entonces puede ir a acusar o acusarnos, ¿no? O acusar al analista o la práctica analítica, ujú, para ser sancionada, ¿no? Y lo delicado de eso es que, como decía, bueno, pues se abre todo el entramado de las leyes, ujú, y de prohibiciones y de reglamentaciones que, pues, ahorita no ha sido necesario, ¿no? Pero es en este punto también de lo que ya decían, de cómo se pretende, no hacerse cargo en la persona pues, de lo que le pasa, por un lado, y por otro, también se decía ayer, es encubrir, ujú, para él mismo. em, bueno, ahí ya creo que me estoy repitiendo el encubrimiento de lo que le está sucediendo y el no hacerse cargo, ¿no? Y con respecto a lo que habla del derecho y cómo la práctica analítica puede ser regulada por el derecho, eh,
sí, a mí me parece que hay un riesgo ahí, que bueno, el psicoanálisis siempre ha estado en riesgo, ¿no? Pero hay un riesgo ahí, sí, por un lado, por la nomenclatura que puede tener el psicoanálisis, pero además me parece que el mayor riesgo de ser regulado por estas prácticas estatales del derecho es en la medida en que el psicoanalista quiera pertenecer al campo de la salud, al campo de la ciencia, que quiera, digamos, obtener el reconocimiento del Estado, que los psicoanalistas se dejen seducir por el aspecto institucional, el aspecto de currículums, de papel, de estar dentro de las normas, hizo quién sabe qué, hizo 9000, hizo 30.000. Me parece que el aspecto seductor para los psicoanalistas puede estar justamente en que vean como atractivo pertenecer eh, justamente a un campo regulado por la salud. Porque el psicoanálisis, yo podría decir que se ha salvado de esta regulación o de esta persecución, de este control, justamente porque se ha logrado sostener como una práctica eh, que no es de la salud, que no es una práctica científica, este, que sí, evidentemente está en lo social, pero que no corre por estos principios o criterios, ¿no? Si se sostiene desde ahí, si hacemos los analistas, los psicoanalistas, un esfuerzo, una militancia de no dejarnos seducir por esas cosas que a muchos los atrapan, sobre todo pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? La psicología ha sido desde siempre muy seducida por el ideal de ciencia y desde ahí pues se ha dejado de llevar a donde sea, ¿no? Es decir, siempre le ha coqueteado a esta ideal de ciencia y pues desde ahí le han impuesto todo lo que le han querido, ¿no? Hasta la bata blanca. Y creo que el psicoanálisis, o muchos psicoanalistas no están exentos de esa seducción y a mí me parece que es el mayor riesgo poder entrar en esos criterios del Estado. Colegas, si me permiten, me gustaría dar lectura ya a mensajes que hemos recibido de participación ya de nuestro querido público Radio Escucha. Analicet Martínez, que nos mandó un saludo, nos dijo buenos días. Yesenia García, que nos dice, buenos días, doctores. Hace muchos años, unos 14, un psiquiatra me diagnosticó bipolar y tomé medicamentos unos 6 meses, pero yo no me sentía mejor, solo dormía mucho. Tomé decisiones caóticas en ese tiempo. Ahora pienso que pudo ser por el medicamento. Él me dijo, ahora te daré algo para, espérenme, porque sigue acá. Él me dijo, ahora te daré algo para que te sientas feliz. Le dije que ya no iba a tomar medicamentos, que yo quería hacer lo necesario para sentirme bien. En ese entonces yo no sabía prácticamente nada del psicoanálisis. Y después nos dice un poquito más, nos dice Yesenia, el psicoanálisis para mí fue lo mejor que me ha sucedido. Que viva el psicoanálisis. Qué lindo, ¿no? ¡Viva! Sí, que viva. Exacto. También nos escribe Georgina Venegas, nos dice lo siguiente. De acuerdo, a ver, dice, de acuerdo, con el síntoma es un efecto psíquico en relación a lo que nos quiere revelar y dar trabajo de crear y entender aquello que quedó señalado con nuestra historia. Hace años tuve dolores de cabeza constantes y era el señalamiento psíquico de que esa época de mi vida yo estaba muy triste, yo no era feliz. Saludos, queridos doctores, desde León, Guanajuato, y bienvenidos a la feria. Ya tenemos invitación a la feria. Sí, sí, sí. Vamos. Pero ahorita no. Pero muchas gracias, ¿no? Por la invitación. También me gustaría comentar, digamos, pues lo que nos escribe nuestra red escucha Analicet.
Creo que también esa es la importancia de que este espacio y el espacio de Freudiana Radio pues llegue también a más personas. O sea, que se abra la posibilidad para mucha gente que no conoce sobre psicoanálisis, que existen otras posibilidades, ¿no? De atender pues el sufrimiento, un malestar o hasta cosas de la vida cotidiana que son enigmáticas, para no estar a merced, ¿no? Pues de la medicina, ¿no? Pues, que nos proponen, como ya lo dice, y me río un poco, es una felicidad encapsulada. Pero ahí está la seducción, ¿no? No deja de ser seductor de ahora te voy a dar algo para que seas feliz. De wow, ¿qué es eso? Ujú. También nos escribió Mari Carmen Perrusquía Hernández que dice, hola, buen día. Aquí estamos escuchando con cariño. Mm, Qué bien, que sea con cariño. Y tenemos el último comentario hasta este momento llega por parte de María G. Vázquez Islas y dice, buenos días. Les puedo compartir que cuando tenía 10 años aproximadamente, una maestra le comentó a mi mamá que debía acudir al psicólogo, ya que me mordía constantemente mis uñas. Y en la primera consulta me diagnosticaron ansiedad. Y ahí concluye. Sí, Sí, eso es muy frecuente, ya más de lo que se cree, muy frecuente. Justamente ayer una señora me contaba que a su hijo, bueno, nació prematuro, los primeros meses no crecía. Después se dan cuenta los médicos que era un problema de la hormona del crecimiento. Bueno, y a lo largo de varios años estuvo en estudios y tratamientos, ¿no? No, principalmente estudios, no tratamientos, estudios. Bueno, me cuenta que, para sintetizar, para resumir, que llega en un momento, la envían al área de psicología y la psicóloga en una primera charla, es decir, ni siquiera hizo aquello que compete a un psicólogo de entrevistas, evaluaciones, todo esto, sino nada más porque el niño estaba inquieto, pues ella ya le diagnostica en una primera charla con la madre, le da un diagnóstico de ansiedad e inmediatamente la refiere a psiquiatría, ¿no? Y el psiquiatra, pues tampoco hace una anamnesis, no hace nada, y inmediatamente determina el fármaco, el tratamiento farmacológico. Esta madre se lo da durante 5 años. Afortunadamente, ella no le da las 2 dosis que el psiquiatra recomendó, porque era uno en la mañana y otro en la tarde. Y ella me dice que no le daba el de la tarde, pues porque lo tenía, justamente como nos lo acaba de decir nuestra escucha, ¿no? Estaba todo adormilado, todo sonso, y el de las tardes no se lo daba, pero sí le dio el medicamento durante 5 años y por este tipo de prácticas, ¿no? La psicóloga de la primera entrevista ahí ya determina este trastorno de ansiedad y el psiquiatra en esa inercia, pues hay que darle el medicamento, ¿no? Y así muchísima gente es tratada. Sí, yo me quedé ahí concluyó, porque yo dije, ¿qué? ¿Cómo que y, por morderse las uñas? y ¿Cómo que sí, por lo que está ahí bueno, se está mordiendo las uñas? No, ahorita que Einar está sintiendo con la cabeza varias veces no, Einar anda mal de ansiedad, ¿eh? Ya lo voy a medicar. Y es que sí Pero es es que me así. impactó ahorita lo que nos dice nuestra radio escucha de, bueno, y hubo una época, no sé si lo recuerdan, colegas, como a los niños, ¿no? Se les comenzó a diagnosticar, a patologizar, ¿no? De TDA, TDAH o ujú, TDAH, ¿no? TDA, perdón. Eh, Nada más por la inquietud, ¿no? Por mostrar conductas de inquietud, en fin. Había quienes quizás encajaban en el diagnóstico, en fin, pero es como por la observación sin esa indagatoria profunda, como nos planteaba Einar, bueno, se diagnostica, ¿no? Digamos que No hay ha todavía. desaparecido, no ha de hecho, desaparecido. Cuando usted dice hubo una época, no ha desaparecido, está más vigente que nada. Ah, yo me quedé en que
Ya había No, no, pasado no, no, la no, época, está ya está. vigente y está vigente a ese nivel de lo que nuestra radioescucha narró y de lo que yo también estoy narrando, a ese nivel de está inquieto lo que usted acaba de decir, es inquieto y ya tiene TDA. Si le agregan la H o no la H, que es de hiperactividad, pues eso es otra cosa, ¿no? Claro, decir hiperactividad ya es algo más grave, pero a ese nivel de la inquietud ya es hiperactividad. Y como la educación está bañada ahora por una ideología de la neuroeducación, bueno, imagínese el empuje que está teniendo todo eso. Por eso ahorita que dijo una época, no, es vigente y está más fuerte de lo que se cree. Ah, caray, yo Sí. pensé que ya había pasado. No, no, yo también le iba a comentar eso, Michelle le iba a decir, no, no hubo una época, esa época es hoy. Eh, y tenemos ahorita un comentario más que nos llega por parte de nuestra querida Radio Escucha, Alma Flowers, que nos dice, las trampas de la definición, que no nos permite perdernos en la falta de referentes, el miedo a no asirse en inmersión, en donde se pierde el arriba, el abajo, y nos quedamos vinculados, escuchando el latir de nuestro corazón en el frío, en el incoloro espacio, flotando, acompañada del latido, y solo hay nada. Puedo nombrar el asidero y aferrarme a él, soltarlo e inventar otro, el engañoso agarre de una palabra que me dé forma, y quitarme el frío de perderme sin definición. Fui a buscar mi referente, la palabra que me definiera, y cuando sentí el poder aplastante, lo carcelario, decidí seguir aferrada al latido de mi corazón, constatando que debía perderme más. Salí corriendo con una receta de antidepresivos que no tomé jamás. No, wow, ¿no? Así lo dejo. Sí, es que ahorita que usted dice wow, misa, me parece sí, una muy linda metáfora de cómo nuestra radioescucha nos va transmitiendo lo que fue para ella una experiencia así de carcelaria, como la nombra. Exacto. Y acá está también otro comentario, lo voy a leer, déjenme un momento. Nos dice María G. Vázquez Islas, digamos, continuando con el comentario anterior, dice, desarrollando más la situación, desconozco lo que detectó mi mamá, pero no estuvo de acuerdo en que me medicaran, lo cual ahora siendo más grande agradezco. Ujú. Oye, y eso es muy, muy bello pues no sé si la mayoría, pero en muchas madres, yo sí lo he escuchado en muchas madres, que no sabiendo, es decir, no teniendo todo ese saber médico, eh, toman ese tipo de decisiones, ¿no? A partir de lo que pueden observar en sus hijos o de lo que ellas pueden intuir, pero principalmente en lo que van observando de, ay, pues veo a mi hijo todo sonso, adormilado, no tiene ganas, ya no hace tareas y todo eso, pero también fundamentadas en una intuición y espero que en un afecto, toman las decisiones de no se lo doy, no se lo di, solo le di unas veces, tuvo estas reacciones, se lo quité, ya no regresé, o le dije directamente al psiquiatra, no se lo voy a dar. Es decir, eso es muy padre de las madres que pueden hacer eso. Es decir, no se dejan aplastar por el saber médico, sino que pueden ahí contradecir incluso el sabor. Bueno, también el sabor y el saber científico, ¿no? Sí, justamente es el soporte amoroso, ¿no? Que va por esa línea, ¿no? De lo que sí no hacen, digamos, en el caso también de la radioescucha que nos comenta cómo pues, son diagnosticados los niños con trastornos de ansiedad, hiperactividad. Es decir, pues lo preocupante sería que un niño no mostrara, ¿no?
esas manifestaciones. Creo que lo que realmente está en juego es que los padres no soportan, no le dan soporte a esas manifestaciones, a esa intensidad, que por un lado es comprensible. Sin embargo, creo que el acto amoroso es ese, ¿no? Abrir pues un espacio para que los niños sean escuchados en situaciones que sabemos que pues, están en función de su vida, pues en realidad de su sexualidad, vaya, ¿no? Entonces que pues llevar a la medicación, a los fármacos, es aplastar esa posibilidad del niño pues, en esa creación subjetiva, ¿no? Entonces me parece que el acto amoroso está en eso, ¿no? El poderle dar soporte a esas manifestaciones, pero pues por la vía amorosa que pues incluye, o sea, le permite al padre incluirse aún en ese no saber, como usted lo dice, Inat, pues no tener ese saber científico, ese saber médico. Ellos saben que eso no les va a ayudar, sino todo lo contrario. Entonces me parece que es el acto amoroso por excelencia, no es acto de rebeldía, que los padres también tienen la posibilidad de no estar enajenados pues, ante un discurso que pretende justamente borrar la subjetividad pues, vía el fármaco por los efectos que tiene para pues, el organismo y toda la vida psíquica de un sujeto. Sí, y que bueno, ahí todavía hay padres que se quieren hacer cargo de lo que le está pasando a los hijos, ¿no? Digamos que se involucran ellos en su responsabilidad de sus hijos, es decir, de lo que le ocurre a sus hijos y de sus hijos, ¿no? Entonces no es cualquier cosa. Y bueno, hay otro comentario acá en YouTube de María Teresa Forero, espero estar leyendo bien su apellido. Nos dice, buenas tardes. Esa actitud de pasividad de los padres frente a los diagnósticos y esa disposición para dar medicamento a su hijo también nos habla de los padres. Ujú. ¿Qué nos dice? ¿No? Y bueno, fue esto que también ya estaba comentando Que esa es la Eduardo, otra, ¿no? ¿no? Eduardo. Eso es la otra de lo que usted acaba de decir, que todavía hay esos padres con esa disposición, que hacen un compromiso con sus hijos. Está también esto que nos acaba de decir nuestra redescucha. También hay una fuerte corriente, una fuerte oleada en donde los padres cada vez más respaldándose en los saberes, no toman postura, no hacen un compromiso con sus hijos, sino pues eso es lo que me dijo el doctor, eso es lo que dice el psicólogo, eso es lo que dicen los especialistas, pues eso voy a hacer. Y Ujú. entonces ahí hay pues no me interesa, no me importa, me respaldo con esto. Y que justamente es el atractivo de toda la patologización y de todos los diagnósticos. Sí, de entregar a sus hijos Ujú. a, casi casi a quien sea, al ámbito educativo, a la ciencia, a la medicina, a quien sea, con tal de, la postura es con tal de no asumir su responsabilidad, pues como lo que son, como padres. Y tristemente me parece que cada vez es un fenómeno que pues en los espacios analíticos nosotros escuchamos con mucha frecuencia cómo esto se produce. Tenemos unos mensajes más de nuestro querido público Radio Escucha. Me parece que estaríamos, ay, esperen un momentito, como que serían ya casi casi los últimos mensajes. Permítanme. Ay, caray, es que esto no está jalando. Ahí va. Perdón, perdón. Es Ya el se le mensaje. descompuso se le Sí, patologizó su teléfono. sí, exactamente. De parte de Analicet Martínez, que dice excelente información. Muchas gracias. Y Zulin Ro, que nos dice, sí, esa época que dice el doctor Misael sigue vigente y pareciera que muchos padres tienen prisa por diagnosticar desde muy pequeños para dar las credenciales de sus hijos como carta de presentación. Lo veo en mi trabajo con mucha frecuencia y da la impresión de que tener ese diagnóstico les libra de la responsabilidad con sus hijos, algo realmente triste. Exacto, y que ese es el punto nuevamente, ¿no? De lo que mediante la patología se pretende o la prohibición de un discurso que nombra
este caso, patología o no, pero que tiene que tiene que nombrar lo que sucede para poderlo comunicar a otros, vamos a pensarlo así, para darle difusión. Digamos, pues una de sus funciones, bueno, una de sus efectos o algo que se busca es que eso sea, que la persona se haga cargo, ¿no? Es más bien lo que quería mencionar nuevamente o resaltar, y que no es y que bueno, ahora se pretende que eso ya no circule de esa manera, sino que sea censurado, que sea legalizado, ¿no? Germán sigue batallando con su celular que se le patologizó. Exactamente, exacto. Sigo Escríbelo, tratando de descubrir qué fue lo que pasó aquí. le leo uno. Y sí, confírmeme usted, Misa, si fue ese el último mensaje que recibimos de parte de Sunling Ro, y si no me he brincado algún otro también. No, ese es el último y bueno, uno que acaba digamos, de llegar. Alma Flowers dice, me encanta la idea del doctor Misael, lo del abogado en la sesión psicoanalítica. Sería una escena o puesta en escena que no permitiría que se mancillara el psicoanálisis. Del orden de la sátira, el esperpento, qué idea tan genial. Saludos con cariño. Espero haberlo leído bien, colegas. Me volvió a poner la imagen de que, bueno, pues ya va a aparecer ahí el abogado, ¿no? De quiero ir a hablar de mi sufrimiento, pero tengo que ir con mi abogado. Tiene que entrar. Porque, bueno, tiene que verificar que no me patologice. Pero quiero hablar de lo que me pasa, ¿no? Y cuando me quieran llevar a que me haga cargo de mi situación, ahí sí, que hable mi abogado. Que intervenga. Y me parece muy atinado el decir de Alma Flowers en cuanto vaya sátira, vaya a presentar esto como una sátira. Pues porque sí, efectivamente eso sería. Pero creo que en la figura que ahorita describió muy rápidamente Misa y muy, muy puntual, creo que pues justamente es parte de la corriente en muchos estratos sociales, no sé si llamarlo así, muchas personas de algo así, ¿no? De sí quiero que me escuchen, sí quiero que me traten, sí quiero que me ayuden, sí quiero que me curen, digamos en la postura que vaya, ¿no? Sí quiero esto, pero que yo me haga cargo, no. Ahí está mi abogado para defender. Es decir, la figura me parece en ese sentido muy linda, ¿no? Porque describe muy bien el empuje que ahora también observamos. En muchas posturas de, pues sí, pero que no me diga nada. Exactamente. Exactamente, queridos colegas. Estamos ya sobre el tiempo del tiempo de duración de la emisión del día de hoy. Momento en el que, pues, por supuesto que recordamos y renovamos nuestro compromiso con nuestro querido público para el día de mañana. Saben bien, mañana miércoles es la oportunidad donde podemos volver y los invitamos a que volvamos a pensar la conversación de esta semana. Me estás patologizando. Entonces tenemos una cita mañana al mediodía aquí en su espacio. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.